En el pasado mes de junio, la Comisión Asesora Presidencial para la Actualización de la Medición de la Pobreza en Chile entregó su propuesta al Estado. Con los nuevos parámetros que se proponen, aquello que constituye la canasta con la que se mide la pobreza por ingreso, aumenta la cifra de personas en situación de pobreza desde un 6%, según los indicadores vigentes, a un 22%. ¿Qué significaría ser pobre en Chile? ¿Qué indicadores incorpora la propuesta? ¿Y esto significa que estamos mejor o peor que antes o comparado con nuestros vecinos? Lo conversamos en este capítulo de Hablemos de Chile. Bueno, ya estamos sentados aquí con nuestros invitados e invitada, y de hecho voy a partir por ti, Emanuel, que además ya has estado en este programa. Te agradezco que vuelvas a profundizar sobre este tema tan relevante del que estamos hablando hoy día. Manuel Baroset, académica de Sociología de la Universidad de Chile, además investigadora del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, el COES. Muchas gracias por estar con nosotros, Emanuel. También está Gonzalo Durán, del Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Chile, además investigador economista de la Fundación Sol. Muchas gracias por estar aquí, Gonzalo. Y Osvaldo Larrañaga, que es académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, economista. Y además te tocó presidir la Comisión Asesora Presidencial para la Actualización de la Medición de la Pobreza, en la cual se basa este capítulo. Básicamente, una comisión que empezó a trabajar en enero del 2024 y que entregó el resultado en junio del 2025 al presidente de la República. Muchas gracias a los tres por estar acá. Y eso es lo primero que vamos a tratar de entender bien, porque se arman discusiones públicas quizás no muy claras, y es ¿qué es lo que cambió? Yo decía al principio, ¿estamos más pobres, no estamos más pobres? ¿Qué fue lo que cambió que el número de la pobreza aumenta? Pero primero quiero que veamos el siguiente video. Uno salía de cuarto medio y sabía que si estudiaba en la universidad quizá iba a poder como despegar y poder comprarte tu casa, tu departamento, tener buen sueldo y todo. Yo tengo mis dos hijos, una 21 y 18, pero el que ellos terminen su carrera no significa que van a poder y salir a trabajar y poder salir de este círculo. El nivel de pobreza a lo mejor no es el mismo que antes, ahora es otro tipo de pobreza el que hay. La pobreza ahora, por ejemplo, se nota mucho en las familias, en los hijos. Pobreza de no estar una mamá y un papá en casa, porque para que las cosas alcancen, trabajan todos y los hijos quedan solos. Sí. Pero somos esa clase media como que trata de salir adelante. Trata de salir adelante, pero siempre como con algo que nos va tirando para atrás, y nos hace seguir marcando el paso. Los papás son de esfuerzo, de trabajo, pero los niños se pelean o se molestan entre ellos porque uno tiene un polerón de marca y el otro no lo tiene. Entonces uno, como papá, ¿qué hace? Trata de suplir estas cosas para que a mi hijo no le afecte, para que a mi hijo no lo trate mal en la escuela. Claro. Entre eso lleva el bullying y un montón de cosas. Nosotros tuvimos un problema, mi hija tuvo un accidente muy grave, estuvo muy mal y quedamos endeudados como con 19 millones en ese tiempo. Y resulta de que yo fui a la municipalidad, oye, vaya a la municipalidad, bla, bla, bla. Y la señora que me atendió me dijo, pero ¿cómo usted puede venir a pedir aquí si usted vive en una villa cuica? Los Héroes es considerada una villa cuica aquí en Maipú. Yo llegué, ¿sabes qué? Me quedé así pasmada, helada. Yo le dije, ya, gracias. Me di la media vuelta y me vine. Bueno, súper interesante la conversación de esta Junta de Vecinos Huengan, porque de alguna manera mezcla cosas objetivas con cosas subjetivas también, que van a ser las que vamos a compartir en este capítulo. Quiero que reaccionen primero a este video, quiero saber cuáles son sus impresiones y cómo se relaciona esto con precisamente la actualización de la medición de la pobreza, Osvaldo. Gracias. A ver, el video se menciona que la pobreza cambia, que es distinta a la de antes. Y eso es muy atingente a lo que hizo esta comisión por lo siguiente. Objetivamente, Chile es mucho menos pobre que hace 30 o 50 años atrás. O sea, ya no hay miseria en el país como había décadas antes. Pero
la medición de la pobreza no es algo estático, sino los países a medida que se desarrollan van subiendo los estándares de qué para ellos significa tener una vida digna en lo material. Entonces, cuando se actualiza la medición de la pobreza, no es extraño que la medición aumente, aunque las condiciones no hayan empeorado para nada. Simplemente decir que la pobreza no es una medición estática, es dinámica, se ajusta al desarrollo de los países y a medida que los países se desarrollan van haciendo más exigentes la medición. Claro, van haciendo los países más exigentes en la medición y las expectativas de las personas también van cambiando. De eso vamos a estar hablando. Por favor. Sí, muchas gracias por la invitación. Sí, a mí me parece muy interesante las reacciones ahí de las vecinas y vecinos de Maipú, creo que son. Sí. Porque, bueno, de algún modo lo que estamos pasando en Chile es una situación donde teníamos la pobreza oficial, que todavía sigue vigente, por ingresos es de un 6,5%. Y ese 6,5% incluso, para que quienes nos están escuchando vean la magnitud y la inconsistencia, es menor a la que tiene Canadá, menor a la que tiene Estados Unidos. Es una de las pobrezas más bajas acá en América Latina. Entonces, por ahí eso no rima tanto con crisis que existen hoy en día en nuestro país, como lo podemos ver, por ejemplo, en las pensiones, como lo podemos ver en los salarios. Hace poco se publicó la encuesta suplementaria de ingresos que nos dice cuánto ganan las y los chilenos. La mitad ganan menos de 611.000 pesos. Entonces, parece raro que tengamos una pobreza tan baja, siendo que somos tan mal pagados en nuestros lugares de trabajo y las pensiones son tan bajas. Entonces, lo que retrata un poco el trabajo de la comisión es sincerar, en el fondo, qué es lo que está pasando ahí, en ese espacio. Y vamos a ver que la pobreza, de acuerdo a las recomendaciones que nosotros damos, se sitúa, por así decirlo, en el concierto de lo que es la pobreza latinoamericana, donde siempre hemos estado, en América Latina. Perfecto. Importante lo que mencionas porque los tres participaron de la comisión, trabajaron en ella. Emanuel. Sí, yo señalaría respecto de lo que decían los vecinos el tema de los cambios de estándar. Osvaldo decía que esto es dinámico, pero una persona dice en un momento que ahora terminar cuarto medio e ingresar a la universidad tampoco da mucha seguridad. Y efectivamente Chile ha cambiado muchísimo. Bueno, hay que recordar que desde el último cambio en la medición, que fue en el 2014-2015, han pasado muchas cosas en Chile, el estallido, la pandemia, y por lo tanto es un buen momento para preguntarnos cuál es el estándar. Los estándares que fueron válidos hace un tiempo atrás, o que pensar que la educación superior era la puerta del bienestar, en realidad no necesariamente están así hoy en día. Entonces, es un ajuste también respecto de los estándares y los mínimos, y lo que creo ponen también los vecinos es el tema de la vulnerabilidad. Es decir, uno no tiene tantas cosas aseguradas en la vida y puede haber un shock y uno volver a caer en la pobreza. Sí, es bien importante lo que señalas cuando haces el recorrido de qué es lo que ha pasado, porque nombra el estallido, la pandemia, pero también estuvo el cambio en la gratuidad a raíz de la Revolución Pingüina desde la última medición. Entonces, esto, por ejemplo, de la expectativa de que al entrar a la universidad, entonces sí vas a alcanzar los bienestares que se esperan, también es algo que hoy día está en cuestión y que pone en revisión esta mesa. Vamos a hablar luego de cuáles son las características particulares, pero expliquemos, por favor, esto que está medio complejo de entender en la discusión pública. Para eso hemos creado este programa, para hablar además con los que saben, y eso es lo que le queremos decir también a nuestra audiencia. Aquí están los que hicieron el cambio. Estamos más pobres, estamos menos pobres, porque antes se señala que teníamos 6%, ahora se dice que tenemos 22%. Específicamente, ¿cómo se construye ese número? ¿Cómo se llega a ese número? ¿Qué cambió? Sí. Antes que eso, como también aclarar que esta comisión es una comisión asesora, que recomienda propuestas, pero no es vinculante. Entonces, después de la entrega del informe al presidente, ahora se abre un proceso donde el gobierno con otros organismos va a revisar las propuestas y eventualmente esperamos nosotros que las aprueben todas o casi todas. Vamos a hablar de esas propuestas. Y después, ¿verdad? Va a ser la medida oficial. Nosotros nos preocupamos de medir dos cosas: la pobreza por ingresos o monetaria y la pobreza multidimensional. Okay. El 23% que anda, el 22% que está dando vuelta, refiere a la pobreza por ingresos. Dice que una familia, un hogar, ¿verdad?, se dice en situación de pobreza por ingreso si sus ingresos, para la redundancia, no alcanzan para cubrir el costo de una canasta básica de bienes y servicios, también llamada línea de pobreza. Ahora, cuando
la pobreza cambia en la medición, significa que la línea de la pobreza está cambiando, es decir, los bienes y servicios que se consideran como mínimos o necesarios se van haciendo más numerosos, más complejos, un poquito más caros si quieren, ¿verdad? Y eso va encareciendo o subiendo la línea de la pobreza y eso hace que, en parte, el porcentaje de pobreza suba. ¿Nos puedes dar un ejemplo para clarificarlo? Un ejemplo particular específico sobre qué cosas se hicieron más complejas, qué estándares se involucraron. A ver, un tema... A ver, la pobreza por ingresos resulta comparar los ingresos de los hogares con esta línea de la pobreza. Uno de los cambios importantes que se hicieron o que se propusieron fue que dentro de los ingresos de los hogares se dejara de considerar un componente llamado renta o alquiler imputado, que es por las personas que viven en casa propia o cedida, o sea, que no pagan arriendo, ¿verdad? Se les imputa entre sus ingresos algo así como el valor que tendrían los servicios en la vivienda en la cual están. Y eso hace una diferencia respecto a los hogares arrendatarios. Pero no son ingresos que se puedan comprar o cambiar por bienes y servicios. Entonces nosotros estamos proponiendo excluir ese alquiler imputado de los ingresos y por lo tanto, por ese solo hecho, los ingresos que ahora se usan para medir pobreza son menores que antes y eso en parte explica por qué la pobreza está subiendo. Ya, perdón, para entenderlo bien, y en simple, digamos, se hace una diferencia entre quien arrienda y quien es dueño de una propiedad. Y eso antes no estaba incluido en la canasta, en los límites de pobreza, en fin. No, o sea, sí y no. Esa diferencia se traduce en que los ingresos de los hogares que no arriendan tienen un extra. Perfecto. Llamado alquiler imputado. ¿Ya? Nosotros estamos diciendo que ese extra ahora salga y que en vez de eso, la diferencia entre el costo de vivir en vivienda arrendada o no se traduzca en la línea de pobreza. ¿Cuánto cuesta la canasta básica de bienes y servicios? De modo que proponemos que haya una canasta para arrendatarios y una canasta para hogares que son dueños. Entiendo. Vamos a avanzar respecto de la diferencia entre la pobreza, la línea de la pobreza y la pobreza multidimensional y cómo van cambiando también nuevos sentidos, si entrar a la universidad, la calidad de los estudios, qué tipo de comida versus la calidad o qué cantidad versus la calidad de la comida también forman parte y la pregunta fundamental, ¿estamos más o menos pobres que antes? Lo continuamos hablando en el próximo bloque. Ya estamos de regreso conversando en este capítulo sobre la redefinición de la pobreza y respondernos si estamos más o menos pobres que en el pasado, ¿no es cierto? Cambia el número, pero cambian los estándares, nos decías tú, Osvaldo. Tú, Gonzalo, querías añadir un ejemplo. Sí, yo quería añadir un ejemplo del efecto que tiene el alquiler imputado. Porque, por ejemplo, en este ejercicio, que es un ejercicio complejo, pero a la vez yo creo que es sencillo de entender, porque es la idea de ir a los hogares, preguntar cuánto ingreso tienen. Y luego eso se compara con el estándar de la línea de la pobreza. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos ir a un hogar de una persona que se jubiló, ¿ya? Y que él nos dice, yo acá tengo 50.000 pesos. Esa es mi jubilación, ¿ya? Pongamos ese ejemplo que puede ser de algunos casos, 50.000 pesos. Y de repente le preguntan luego, ¿y la vivienda, esta donde estamos tomando la encuesta, es propia o usted la arrienda? Y él dice, no, yo la arriendo, esta vivienda es propia, la pagué toda la vida y ahora es mía. Perfecto. Entonces, ¿cuánto cuesta el arriendo de una vivienda como esta aquí en el barrio? Y él puede decir, bueno, el arriendo acá el vecino paga 400.000 pesos. Perfecto. Entonces, luego lo que se hace es que esos 400.000 pesos se añaden a los 50.000 y si sumamos eso son 450 y eso queda por encima de la línea de la pobreza y esa persona ya no está en situación de pobreza. Entonces, lo que nosotros hacemos ahora, al diferenciar entre dos líneas, se elimina, por así decirlo, esa distorsión que estaba sobreestimando la pobreza y eso va a explicar en una parte por qué la pobreza sube de un 6,5 a un 22,3%. Perfecto. Quiero que miremos una gráfica en la que se muestran los cambios y si por favor, Emanuel, tienes la posibilidad también de comentarnos. Aquí hay una diferencia de cuánto crece la pobreza
según lo propuesto, porque a todo esto ese número es en base a la medición que ustedes proponen, ¿no es cierto?, que se haga. No es algo que esté consolidado, o sea, podría no hacerse este cambio que ustedes proponen, y ese cambio indica cómo en todos los niveles cambia. ¿Cuál te llama a ti, o cuál te gustaría mencionar a ti, Emanuel, en particular, para poder explicar? Bueno, después de lo que presentaron Osvaldo y Gonzalo sobre medición por ingresos, hay otra medición, que es la multidimensional, donde hay una serie de dimensiones de bienestar, donde consideramos que si hay deprivación también es una situación de pobreza. Las tienen ahí. Son 5 dimensiones: educación, salud, trabajo, vivienda y redes. Y cada una está compuesta hoy en día por 3 indicadores. En la nueva medición agregamos indicadores y además equiparamos la ponderación entre todas, pero si se fijan, son grandes ámbitos de la política pública, es decir, educación es un ministerio, salud hay un ministerio, y consideramos, por ejemplo, como bien señalaba Gonzalo, que una persona que tiene 50.000 pesos y no tiene casa, no tiene vivienda, no es la misma situación que una persona que sí tiene los 50.000 pesos y tiene casa. Obviamente podría, con el cambio que propusimos, también quedar en la pobreza. Entonces, lo que se avanzó acá es no solamente aumentar la cantidad de indicadores en cada una de estas 5 dimensiones, sino que muchas veces pasar, y eso también lo señalan las personas en el video, de no solamente tener acceso, sino que cuál es la calidad de los servicios. Entonces, efectivamente, ahí la medición también se hace más exigente, igual que en la medición por ingresos, y por lo tanto sube ahí en cada una de las dimensiones. Estaba pensando que además del ejemplo de la universidad, una cosa que nosotros comentábamos en la pauta es, por ejemplo, cómo antes, hace décadas atrás, acceder a una bebida gaseosa para la familia en un evento familiar era algo que se consideraba riqueza, y hoy día puede ser considerado malnutrición, y entonces cae en otra categoría. Y de eso vamos a estar conversando. Pero antes quería preguntar sobre la definición de la pobreza multidimensional, que también tú hacías mención, para no quedarnos sin eso. Sí, bueno, a diferencia de la pobreza por ingresos, la pobreza multidimensional lo que analiza son aspectos importantes de la vida, ¿ah? Y que no necesariamente se compran con ingresos, porque lo que se compra con ingresos está medido en la pobreza por ingresos o monetaria. Y como dice Emanuel, las 5 dimensiones son las actuales y siguen vigentes en la propuesta, pero hay muchos cambios en los indicadores. ¿A qué me refiero con indicadores? Cada dimensión tiene un conjunto de indicadores. Por ejemplo, en educación está un indicador de asistencia escolar, un indicador de rezago escolar, si la persona asiste pero está retrasada respecto a su nivel escolar. ¿Esos son nuevos? No. ¿Son propuestos? Los 3 primeros son los vigentes. Ajá. Y el tercero es escolaridad de los adultos, ¿eh? Si las personas adultas tienen un determinado nivel de años de escolaridad. Nosotros estamos adicionando a eso un indicador de aprendizaje, es decir, porque los primeros son más bien de cobertura. En cambio, el indicador de aprendizaje mide cuántos aprendió, medido por test técnicos, y eso justamente le añade un elemento de calidad a la medición solamente cuantitativa, si va o no va al establecimiento educacional. Perfecto. Y la pregunta clave que yo hacía en el bloque anterior, si nosotros hubiéramos evaluado con esta medición que ustedes proponen al Chile de las últimas 2 décadas o de la última década, ¿estamos más pobres que ese Chile de las últimas 2 décadas o no? Igualmente ese Chile era más pobre y nosotros estamos mejor. Lo que pasa es que cuando uno hace estos cambios metodológicos, también es muy buena tu pregunta, porque la idea es que uno pueda compararse en el tiempo hacia atrás. Entonces, lo que uno espera es que también se puedan modificar las cifras, no tan solo la del 22, que es la última que tenemos, sino las más antiguas. Y lo que nosotros proponemos es que ojalá hasta el 2006 y podamos tener una comparación con la nueva metodología que nosotros decimos, pero que viene del 2006. Si uno hace ese ejercicio, al menos con los 3 últimos instrumentos, uno igual ve que hay una tendencia a la baja. Hay una tendencia a la baja. A la baja, igual como con la metodología vigente, con la metodología nueva, también hay una tendencia a la baja. Pero el tema, salvo el periodo de pandemia. Salvo el periodo de pandemia, pero el tema... A la baja de la pobreza, perdón, ya, yo lo había entendido mal. A la baja de la pobreza. Pero el tema es el nivel, ¿no es cierto? El nivel que ahora en vez de ser 6,5
va a ser 22,3 y eso te dibuja un panorama de discusión totalmente distinto. Yo quería agregar en el tema, por ejemplo, de educación, que también lo mencionaba un vecino, cuando decía que, por ejemplo, eso de ir a la universidad y que después de la universidad tampoco uno obtiene los réditos que uno espera. Tiene toda la razón. Cuando revisamos los datos, por ejemplo, de las personas que terminaron su educación superior y vemos en qué están trabajando, hoy en día los datos nos indican de que prácticamente 1 millón de profesionales que terminaron la educación superior están ocupados o están trabajando en oficios que no requieren educación superior, sino que requieren mucho menos. Ejemplo típico, el conductor de automóvil en la aplicación, persona que puede estar, por ejemplo, haciendo una labor de aseo y tiene un doctorado, por ejemplo. Perfecto, perfecto. Entonces eso es súper delicado y ahora lo capturamos también con los ingresos que vamos a ver que son menores. Ya, y eso también nos invita a pensar en cuáles son las características que tiene este grupo que forma parte de la línea de la pobreza según la medición que ustedes proponen, porque podría estar no necesariamente donde imaginábamos siempre, los datos que tú nos estás dando de alguien que hizo un doctorado o de alguien que tiene una profesión y maneja Uber, pueden estar en zonas súper urbanizadas. Si pudiéramos caracterizar a ese grupo, ¿qué nos pudieras decir a nivel geográfico, a nivel etario? Bueno, nosotros tuvimos una larga discusión sobre si publicar una o más líneas de la pobreza, ¿no? Por ejemplo, podríamos considerar una línea para infancia, una línea para adultos mayores, una línea para hombres, una línea para mujeres. Igual como esto tiene vocación a aplicación de políticas públicas determinadas, tampoco quisimos multiplicar la cantidad de líneas para que se entienda. Ya entender que hay una medición por ingresos y después otro multidimensional requiere harta explicación. Entonces, con la nueva cifra, igual lo que se puede hacer cuando se van a entregar los datos de la encuesta CACEN 2024, ahí se puede hacer una caracterización de esa población. Se podría hacer ya con los datos del 2022 y ahí efectivamente uno puede ver si las mujeres están más en situación de pobreza. En general, lo que sabemos que sí, la pobreza afecta más a los niños, hay más niños en esta situación, más personas mayores, afecta más a las mujeres. Y también afecta más geográficamente algunas regiones. Sabemos, por ejemplo, que la Araucanía calificada en general con una tasa de pobreza mayor. Entonces, sí podemos caracterizar distintas poblaciones y ahí en general no esperamos cosas muy distintas de lo que ya se sabía, pero sí el instrumento permite todas estas especificaciones. Perfecto. Y hay algo que en la conversación está presente, que es qué pasa si, en la conversación del video que veíamos, que qué pasa si a mí hay un otro que me considera que yo vivo en una zona cuica, como decía una de las, que para las políticas públicas es una zona de cuica, sin embargo, ahora entra en la categoría de la pobreza, o se autopercibía clase media, porque por ejemplo podría haber estado estudiando en la universidad, sin embargo, entra ahora en la categoría de la pobreza porque quizás solo haber estudiado o haber terminado la enseñanza media no necesariamente entrega los atributos de bienestar que mide la propuesta que ustedes entregan de nueva medición de la pobreza, por la cual arroja un 22%. ¿Qué se puede decir sobre eso? ¿Qué cambia ahí? ¿Y qué tiene que hacer una persona que en categorías que son no tan evidentes, y me gustaría que nombraran algunas, sí, entra hoy día en la línea de la pobreza? Sí. Creo que es importante especificar lo siguiente. Hoy día, según nuestra medición, alrededor del 22% de la población estaría en situación de pobreza por ingresos. Ahora, cuando las personas salen de la pobreza por ingresos, no necesariamente entran a la clase media. Si entendemos por clase media, ¿verdad?, una situación donde uno puede ir con relativa tranquilidad económica. Hay un conjunto muy importante de población que está entre la pobreza y la clase media, que generalmente se denomina población vulnerable. Y puede ser 20%, 25%, eso depende del cálculo que se hace. Entonces, en ese círculo, en esa esfera, son personas, ¿verdad?, de que no están en la parte más baja de la distribución de ingresos, pero están lejos de tener una vida tranquila. Tranquila económicamente. Y eso coincide con lo que tú decías respecto del ingreso mediano en Chile, que claro, 50% gana 600.000 pesos hacia abajo. Sí, ahí, por ejemplo, dentro de esto que podríamos denominar los nuevos personas en situación de pobreza, como que uno puede caracterizarlo. Y ahí hay un dato que es muy ilustrador, que nos dice que, por ejemplo, entran personas que tienen empleo. ¿Ya? O sea, hay varias personas que hoy día están ocupadas y que tienen empleo y ahora van a clasificar en situación de pobreza. Y uno diría,
¿Y quiénes serán esas personas? ¿Son informales, personas que venden en la calle, comerciantes callejeros? Y en realidad lo que nos dicen las cifras es que el 48% de esas personas son asalariados del sector privado. Entonces ahí gente también, que tiene empleo gente que tiene un asalariado. empleo asalariado en empresas del sector privado. Entonces eso también da cuenta que hay un problema que uno también puede dirigir la política pública a ver qué es lo que está pasando con los salarios. Perfecto, porque además es ese grupo que está cumpliendo con todo, que está cumpliendo con trabajo formal, que paga imposiciones además y todo eso que debiera como darle un bienestar mínimo, están en la pobreza, no están ni siquiera en ese grupo que tú dices vulnerable. O sea, el vulnerable es mucho más y tiene más características que probablemente se relacionan con lo que nosotros pensábamos que te daba tranquilidad en la vida. Vámonos a ir a una pausa, los invito a ir a una pausa rápidamente para seguir hablando de esto y seguir hablando de las propuestas concretas enfocadas precisamente en ese grupo para que salga de ese espacio de vulnerabilidad y de pobreza. Volvemos. Ya, agradecemos que hayan sido súper pacientes también con la explicación, porque no es tan fácil de entender, pero es importante también para poder tener una discusión en torno a esta nueva cifra. Y yo les preguntaba, ¿qué podría significar en términos de política pública? Yo sé que no fue el trabajo de ustedes presentar propuestas de política pública para ese grupo, pero la propuesta que ustedes hacen de cambiar la medición, ¿qué podría involucrar para ese grupo? Y lo voy a contextualizar directamente en la persona que en el video dice, voy a pedir ayuda porque tuve un accidente, pagué una operación de 18 millones de pesos y me dijeron, usted no cabe aquí, no venga a pedir ayuda como se le ocurre. ¿Eso cambiaría? ¿Debiera cambiar? A ver, las cifras, cualquier cifra de estadística social, qué sé yo, son importantes porque visibilizan un problema, generan movimientos, ¿verdad? La gente no sé. Entonces, cuando un país, en vez de tener un 6,5% de pobreza, tiene un 22,3% de pobreza, o lo que sea, en la visión definitiva, obviamente que ese tema, ¿verdad?, toma una prioridad mucho más importante a que la que él tenía. Nosotros en este país hace tiempo que no veníamos hablando de la urgencia de la pobreza, ¿eh? Porque, como los números eran pequeños, uno dice, este problema está ya solucionado. Resuelto. En realidad, estamos lejos de eso. Entonces, una primera reacción de políticas públicas va a ser que, o esperamos que sea verdad, es que ahora la política pública se enfoque más claramente en pobreza, dado que es un problema que afecta a más de una cuarta parte de la población. Perfecto. Y si sumamos a la vulnerabilidad, a las Claro. personas que están en zonas de vulnerabilidad, que es entre la pobreza y la clase media, casi un 50% de la población. Ahora, antes de pasar a qué es lo que viene ahora y la percepción de las generaciones actuales de que alcanzan a menos con más preparación, quiero hacer una pregunta que es clave también en la discusión, sobre todo en la discusión política que sea en el escenario. Tú decías, cambiar los estándares de pobreza nos permite hacer mejores políticas públicas para ese grupo. Pero un gobierno pudiera decidir cambiar los estándares hacia abajo para aparecer con mejores cifras. Y ahí la comparación con los mismos estándares y los mismos criterios a nivel global, por ejemplo, la OCDE acaba de entregar que nosotros como país estamos muy encima que otros. En Latinoamérica, ¿cuál es la realidad? Porque en el país de al lado pueden estar diciendo disminuyó la pobreza, pero en realidad bajaron los estándares. Sí. ¿Qué podemos decir? ¿Hay algún estándar que nos pueda decir cómo estamos nosotros en Chile respecto a Latinoamérica? Claro, eso es súper cierto. Piensen que Uruguay también hizo un cambio muy similar al que hicimos nosotros. Y, tanto Chile como Uruguay eran los países que tenían los menores niveles de pobreza en la región. Uruguay tenía algo como el 8%, y en junio actualizaron y subieron al 18% de pobreza. Entonces, claro, si tú miras la comparación justo en el momento cuando un país todavía no ha hecho este refresh, por así decirlo, como que no te puedes llevar a conclusiones que no son las correctas. Y ahí, ¿cuál es la conclusión correcta o qué es lo que se sabe de cuál es nuestra realidad respecto a Latinoamérica? Yo creo que el tema de nuestra realidad, y ahí obviamente hablo a título personal, tiene que ver con qué es lo que pasa con el costo de vida. Porque en Chile, cuando uno revisa cuál es el costo de vida, estamos a niveles que, en cierto modo, son niveles de costo de vida de países europeos. Yo quiero mencionar acá el tema del salario mínimo. Hoy en día hay una discusión, y ahí también lo entronco con la discusión de política pública. El salario mínimo hoy en día es de 529.000 pesos brutos, que si tú le descuentas las imposiciones te quedan 523.000 pesos líquidos al bolsillo. Bueno, con esta recomendación nosotros podemos tener un estándar y decir, ¿el salario mínimo es suficiente o no para sacar a una persona que trabaja
de la situación de la pobreza. Por ejemplo, una familia de 3 personas. ¿Cuánto sería la línea de la pobreza? Según nuestras recomendaciones, a precios de hoy, sería cerca de 850.000 pesos. Perfecto. ¿Y el salario mínimo? Si es que arrienda. Sí, si es que arrienda, perdón, si es que arrienda. 800, pero el que gana salario mínimo, lo más probable es que arriende 850.000 pesos. ¿Y qué es lo que tenemos? Un salario líquido mínimo de 423.000 pesos. Es decir, salario mínimo cubre el 51% de la línea de la pobreza que nosotros estamos proponiendo. Perfecto, esa es la realidad en Chile. Yo vuelvo a hacer la pregunta específica. Chile es un país con más pobreza que Argentina, que Perú, que el resto de Latinoamérica, dado que hay países que pueden estar rebajando sus estándares para aparecer con cifras más pequeñas. Esa es la respuesta concreta. Sí. ¿Tú la tienes? ¿La quieres decir tú? Dilo tú. A ver, parto entonces y Osvaldo sigue. A ver, en este momento si nos comparamos con Argentina, Argentina tiene una tasa de pobreza de alrededor de la mitad de la población, que tiene que ver con la política de shock del presidente Milei y una opción de suprimir al Estado y a los servicios sociales, ya que Chile está en un momento en que considera aún que hay que paliar la pobreza, en especial con programas sociales. Pero al otro lado de la cordillera y en Estados Unidos consideran que el Estado es parte del problema, entonces quieren sacar el Estado. Sabemos nosotros que obviamente eso tiende a aumentar la pobreza, pero obviamente con Argentina al lado parecemos que estamos bien. Pero América Latina tiene ciclos muy cortos de crecimiento económico. Chile tuvo un crecimiento durante 30 años que nos permitió de forma ilusoria pensar que estamos a puertas del desarrollo. Y después nos vino de nuevo la crisis, pero muchos países de América Latina no pasan de 10 años de crecimiento y por lo tanto una parte importante de la población vuelve a caer en pobreza después de un tiempo. Entonces perfecto. Hay que considerar también los ciclos económicos, que no es algo así como de puro crecimiento o decrecimiento. Ok, pero no es para ser conformistas, pero igual es importante plantearlo hoy día porque es una discusión que se toma también en la discusión pública. Chile sigue estando mejor que el resto de la región. Y ¿tú querías decir algo al respecto? No, con la nueva medición Chile queda más o menos a la par con Uruguay y Costa Rica, que son países que más o menos unos, ¿verdad? Dice, son similares a Chile. Y la nueva tasa de pobreza es mucho más alta que la de Canadá y Estados Unidos. Era una locura que nosotros tuviésemos una tasa de pobreza menor que esos países. Perfecto. Ya. Pero ojo, ya no somos el país con la menor pobreza de la región de todo el continente de América. Pero antes lo éramos. Puntualmente, ahora con la no. nueva medición. Con la nueva medición ya no. Pero por eso hablo yo de los indicadores que son estandarizados en la región. Sí, no, mira, todos los países de la región aplican el método de la canasta básica de bienes y servicios para medir pobreza, pero lo que cada país considera básico cambia, entonces claro. No son estrictamente comparables. Quiero hablar, independiente de que aún no hemos resuelto el problema de la pobreza y la vulnerabilidad, parece que a nivel global hay una tendencia al decrecimiento, no solamente económico, sino que de la calidad de vida respecto de las expectativas que uno tiene. Y hay una frase que nos han dicho acá, que se dice mucho entre economistas y otros expertos, y que es que la generación mía prácticamente, la de los 90, la del 2000, es la última generación de este ciclo económico que alcanzó a vivir la riqueza y que hoy eso estaría disminuyendo. Y que nuestros hijos, literal lo dijo aquí alguien hace unos capítulos, alcanzarían menos bienestar económico que nosotros. Emanuel, ¿eso es así? Y si es así, ¿se puede revertir o se dice con tanta certeza porque no se puede revertir? Bueno, ni los economistas ni los sociólogos tenemos una bola de cristal como para decir lo que viene. Pero hay que estar claro que post Segunda Guerra Mundial se inicia un ciclo de crecimiento económico muy largo, muy excepcional, que efectivamente, junto con innovación tecnológica, mejores políticas públicas en general a nivel global, con distintos modelos, va a generar mayor bienestar, ¿ya? Esto tiende o inicia su fin alrededor de los años 80, cuando liberalizamos la economía, hay menos protección social, entonces hay un deterioro cada vez mayor en la protección social. La población también alcanza una mayor edad, las expectativas, como bien decías, son más altas, pero a la vez tenemos ciclos económicos más cortos, menos crecimiento económico, y además ya sabemos que el crecimiento se funda también en la depredación del medio ambiente. Entonces ahora tenemos un horizonte distinto de que el crecimiento económico está bien, pero tiene un costo. ¿Ya? No es gratis, como sí pudo serlo durante el siglo XIX o parte del siglo XX. Entonces, el horizonte es distinto. Probablemente, como lo hemos visto hasta el momento, lo que va a cambiar son las percepciones de qué es un bienestar mínimo.
bueno, también en la medición multidimensional tenemos la contaminación, que ya estaba antes, pero eso es un tema cada vez mayor respecto de no solamente el bienestar, sino que también temas de política de salud. Entonces, yo creo que no es necesariamente que vamos a volver a bajar, probablemente en 10 años más, porque estos son políticas de Estado, no de un gobierno determinado, vamos a volver a medir y vamos a tomar en consideración otros elementos que la gente en 10 años va a considerar importante para el bienestar. Y quizás el bienestar en términos de dinero va a tener menos relevancia, siempre vamos a seguir comparando los ingresos con lo necesario para vivir, pero podemos pensar que los estándares van a cambiar. ¿Sí? Perfecto. Sobre ese mismo punto, la opinión de ustedes respecto de si efectivamente nuestros hijos tendrían un bienestar económico menor a la vuelta de esta pausa. Ya, estamos en el último bloque, así que nos alcanza para reflexiones finales también, pero incorporando esta perspectiva de futuro, que es la idea de que nuestros hijos serían una generación con menor bienestar, quizás no en Chile, parece que en el planeta completo, que nosotros. ¿Eso es así? ¿De qué depende cambiarlo? A ver, lo que está pasando hoy día es que los países, la mayor parte de los países, Chile incluido, viene creciendo mucho menos que antes, a un ritmo mucho menos que antes, pero sigue creciendo. No es que estemos decreciendo en cuanto a ingresos. Lo que pasa es que hay ciertos bienes que se han hecho mucho más caros, como es la vivienda. ¿Ah? Y eso crea mucha dificultad, especialmente a los jóvenes que se están incorporando recién al mercado del trabajo o a la adultez en cuanto a tener una vivienda propia, se les hace muy difícil. Ahora, a futuro, más allá de la incertidumbre del futuro, yo creo que más que se prevea que haya un decrecimiento de los ingresos de la economía, hay mucha incertidumbre, ¿verdad? Tienes cambio climático, tienes automatización del trabajo, tienes gobiernos cada vez menos democráticos en el mundo, tienes una geopolítica y riesgos de guerra importantes, tienes el tema demográfico. Entonces, yo creo que los jóvenes ven, y con razón, el mundo bastante más oscuro hacia adelante que lo que veíamos nosotros en nuestras distintas generaciones. Yo sé que es muy difícil decir objetiva o subjetivamente, pero objetivamente los jóvenes que hoy día no están accediendo a una vivienda, siendo que probablemente las generaciones anteriores compraron vivienda 20, 30 años después, si es que compraron, ¿están en una situación más precaria o no? Es que depende de las expectativas. Y yo creo que hay un tema también complicado respecto a qué se tiene y cuáles son las expectativas. Cuando tú vienes de un país como Chile, que venía creciendo muy fuerte, las expectativas son altas, ¿cierto? Porque antes tú veías que tus padres o tus parientes progresaban rápidamente año a año y eso ya no está pasando. Entonces también hay un choque entre las expectativas que tú esperabas y lo que pasó hoy día. Y vuelvo a insistir la pregunta y con tu reflexión también. ¿Eso solo en Chile o en el mundo? Yo creo que eso es un fenómeno global, mundial. Hace tiempo que estamos en una situación que algunos han llamado de larga depresión económica. Eso significa que los niveles de crecimiento económico cada vez van disminuyendo, se recupera un poquito, pero no al nivel del cual veníamos. Entonces eso hace que hoy en día también se genere una lucha mucho más aguerrida por lo que significan las ganancias y las desigualdades. Entonces, hoy día estamos hablando de pobreza, pero eso no lo podemos desconectar con lo que es la discusión de desigualdad. En Chile, por ejemplo, el 1% más rico concentra el 49% de la riqueza. Entonces, cada vez se hace más difícil que la sociedad pueda vivir en armonía y pueda lograr esos niveles que tú también decías, si es que por el otro lado las empresas también están buscando, ojalá, obtener mayores márgenes de ganancia, y eso a costa, por ejemplo, de empeorar las condiciones de trabajo, las condiciones de empleabilidad. Hay una investigación muy interesante de un economista que es reconocido, Hyun Chang, que nos dice que el auge de las extremas derechas, por ejemplo, a nivel mundial, una de las principales razones tiene que ver con lo que pasa con el empleo y la precariedad que estamos viendo en el empleo. Y eso es un fenómeno mundial y Chile no se escapa de eso. Claro, ahora todos, desde los más vulnerables, desde los más jóvenes o hasta los más adultos y con más ingresos, la incertidumbre la sienten presente, parece en este momento. Quizás eso está detrás de ese fenómeno también. Para cerrar también tus reflexiones respecto de qué habría que hacer para no seguir decreciendo quizás o aumentando esa línea o revirtiendo esta imagen de futuro. Bueno, a nivel global hay muchas propuestas dando vueltas que puede ser difícil para los gobiernos recogerlas, pero
está el impuesto Zuckman, hay toda una reflexión. ¿Qué es eso? Bueno, es un impuesto sobre formas de riqueza que es muy difícil de aplicar en muchos países porque consideran que si uno grava a alguien a nivel nacional se va a ir del país, ¿no? Que es siempre lo que escuchamos. Pero si hubiese como un intento más global, a lo mejor podríamos mejorar ahí para tener una mejor distribución de los ingresos, como bien señalaba Gonzalo. Hay muchas innovaciones en realidad, como Thomas Piketty que decía que si traspasamos la riqueza acumulada por los mayores a los más jóvenes, tendríamos como un mejor inicio de vida. Entonces, propuestas hay muchísimas, pero la dificultad después es transformarlas en medidas que sean de consenso y que puedan ser aplicadas sin ser altamente ideologizadas, es decir, que logren un consenso técnico y eso es lo más complejo. Perfecto. Además, tú estás en el centro que investiga precisamente la cohesión social y detrás de todas estas discusiones está eso. Detrás de la polarización, la desigualdad o de los consensos en torno a políticas públicas está precisamente la cohesión social. Les voy a regalar este libro que de alguna manera también representa o lo que algunos llaman el periodo de crecimiento en Chile o al contrario el enojo y el malestar con la clase política de aquellos que no alcanzaron a obtener las expectativas. Pero esta discusión entre nosotros nos ha permitido entender que es una situación mucho más compleja y que no solamente atañe a nuestro país y esa es la reflexión final, ¿no es cierto? Parece que subir los estándares es bueno para todos. Es como preocuparnos de algo que estaba medio invisibilizado. Así que muchas gracias por venirnos a explicar el trabajo que hizo la comisión. Les dejamos este libro que se llama Chile 2050, un país, 4 presidentes, reúne las miradas y discursos de los últimos mandatarios chilenos para reflexionar sobre el diálogo, la unión y el desarrollo del país. Lo encuentran en lea.uc.cl, que es donde está todo el catálogo de ediciones UC. Y también si ustedes leen por digital, está en ebook.ediciones.uc.cl. Emanuel, Osvaldo, Gonzalo, muchas gracias por esta conversación y por explicarnos un tema tan complejo como este que esperamos les haya sido de utilidad también a ustedes y que, bueno, compartan, ya lo saben, en las plataformas de Medio C se encuentran los capítulos de este y de las otras temporadas y además saludamos también a quienes nos están viendo en este momento a través de Canal 13C o Tele 13 Vigo. Nos encontramos en un nuevo capítulo de Hablemos de Chile. Gracias.